Buenas tardes a todos, buenas tardes aquí en UNIT, en Madrid, en nuestro Centro de Estudios Superiores de Negocios, Innovación y Tecnología, en este nuevo debate del ciclo de conferencias que en relación al conflicto que se ha desarrollado en Ucrania, en toda Europa, hemos organizado para conocer un poco más las claves de esta situación y la repercusión que tendrán estas situaciones no solo en el presente, sino en el futuro cercano, en el equilibrio de fuerzas que hay en el mundo. En esta ocasión, es para nosotros pues un orgullo poder presentarles al doctor Nicolás de Pedro. Nicolás de Pedro es Senior Fellow en el Institute for the Statecraft de Londres. Es uno de los mayores expertos debido al proceso que desarrolla diariamente investigación sobre los elementos claves de la vida en Rusia y de la repercusión que tienen precisamente los hechos que se están viviendo no solo de Rusia hacia el exterior, sino también en el gobierno ruso, en los distintos núcleos de influencia rusa. Como decía, es un honor porque es uno de los grandes expertos hoy en día en Europa que conoce esta situación y que yo estoy convencido nos va a dar algunas de las claves más importantes, no de resolución de la situación en la que vivimos, pero sí para que podamos entender un poquito más por qué se produce esta situación y quizá dónde nos puede llevar. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más, yo quiero cederte la palabra y que por favor nos ilustres con tu sabiduría. Bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al contrario a vosotros por la invitación. Estoy encantado de pasar este rato y el honor es mío, así que muchas gracias. Cuando recibí vuestra invitación, la propuesta me gustó mucho precisamente porque la sesión, ¿no? Lo que me pedíais un poco que desarrollara yo, era la cuestión vista desde cómo está cambiando Rusia, ¿no? Y eso me parecía interesante porque yo creo que el foco, aunque evidentemente nuestro foco está puesto en Ucrania, pero que realmente el quid del asunto está en Moscú. Y creo que sin entender lo que pasa en Moscú, hemos puesto mucha, en nuestro debate público ha habido mucha explicación en torno a lo que hace o no deja de hacer Ucrania, lo que ha sido o no ha sido Ucrania, etc. Pero yo creo que deberíamos de poner el foco sobre Moscú. Ahí es donde creo que está la clave, o digamos, donde, si queremos entender esto un poco mejor y ver hacia dónde puede ir, ¿no? O sea que esto me resultó muy interesante y así que estoy encantado de poder tener la oportunidad, pues, bueno, de abordar este tema y de poder conversar con vosotros y después ver si ponemos un poco de luz a esto, ¿no? Entonces, porque la idea de que Rusia está efectivamente, como dice el título de la sesión, la guerra o la invasión rusa de Ucrania, la guerra en Ucrania, está cambiando Rusia. Y para entender cómo está cambiando, lo que voy a hacer es retrotraerme un poco en el tiempo para entender un poco lo que ha sido el putinismo, o lo que es el putinismo, el régimen de Putin. Y ver cuáles han sido y son sus mecanismos de legitimación a ojos de ellos mismos y de su opinión pública, ¿no? De la ciudadanía rusa, cuál es el relato, ¿no? Los mecanismos que utilizan para legitimarse, ¿no? A ojos de su ciudadanía. Y esto nos permite ver, bueno, en qué está cambiando y por qué está entrando en una dinámica pues, que tiene muchas, o que representa o que tiene incertidumbres, que representa un cambio importante de lo que ha sido la evolución del régimen de Putin en los últimos 20 años y que plantea bastantes incertidumbres e interrogantes para los observadores desde fuera, pero yo creo que también para los que están en Moscú, porque es como, creo que hay un nivel de incertidumbre muy alto, ¿no? No tanto porque puedan producirse, ¿no? Que esta es un poco ahora también una de las preguntas del millón, si va a haber protestas, ¿no? En la calle, que esto pueda generar tensión política en el país. Yo esto lo veo todo poco probable, pero más probable que hace 70 y X días que empezó la guerra, ¿no? Y lo mismo con lo que tiene que ver, que también es un tema que se ha debatido con relativa frecuencia, o ha salido mucho en los medios, de si puede haber un golpe de palacio, ¿no?
sea diferentes grupos de poder, los propios servicios de inteligencia, lo que fuera, sectores descontentos o preocupados precisamente con esta deriva, ¿no? Yo esto también lo veo como un escenario del que de momento no tenemos indicios que nos sugieran que podamos ir ahí. Pero bueno, estos siempre son posibilidades que están fuera en fin, del debate público, ¿no? Que pasan en las sombras, o sea que bueno, pero tampoco lo veo particularmente probable, lo cual no quiere decir que no pasará mañana, ¿no? O sea que esto no lo podemos saber, ¿no? Aún así, el régimen entra en una dinámica muy de enorme incertidumbre, porque ahora ya no va a poder ofrecer, o sea, por dos cosas, bueno, voy a anticipar eso y ahora voy a echar hacia atrás para entender por qué eso es relevante. La primera es porque no parece que en ningún caso vaya a poder ofrecer en un escenario que podamos, o en un futuro mínimamente previsible, prosperidad y expansión económica, ¿no? Que este ha sido uno de los pilares del régimen. Y el segundo es que está apelando mucho a que haya un respaldo activo y movilización activa de la población para legitimar el régimen. Y esto también es una novedad, porque hasta ahora ha sido una búsqueda, lo que se pedía desde el crimen era más bien una aceptación pasiva, ¿no? del régimen y, bueno, esporádicamente algunas movilizaciones y algunas muestras de adhesión al régimen en algunos aspectos simbólicos. Pero una movilización que yo creo que es muy difícil de mantener permanentemente y más con el desarrollo tan adverso de los acontecimientos en el campo de batalla para Rusia. Porque eso, aunque puedan ocultarlo en parte en sus medios de comunicación, no se puede ocultar eternamente y es muy difícil movilizar cuando el relato no se corresponde para nada con la realidad de los hechos, que se puede ocultar hasta un cierto punto, pero no completamente. Cuando tienes miles de bajas y miles de heridos, bueno, eso llega a un momento que se acaba sabiendo, igual que en la época de la Unión Soviética, pues no se sabía con certeza cuántos soldados morían en Afganistán, pero se sabía que eran muchos. Por eso la guerra era tan impopular, porque todo el mundo conocía o tenía familiares que habían muerto allí o habían sido heridos o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablo de Afganistán, la guerra de Afganistán fue uno de los elementos que ayudó o que generó una enorme deslegitimación del régimen soviético durante los años 80. El otro, claramente, es, digamos, el estancamiento económico, ¿no? Y a medida que hay una mayor apertura, bueno, cuando empieza la apertura, digamos, con Gorbachov llega y él es un reformista. Él no tiene el plan de poner fin a la Unión Soviética en ningún caso. O sea, su plan es reformar la Unión Soviética para que la Unión Soviética siga existiendo. O sea, hacer una Unión Soviética mejor. Porque Gorbachov está convencido de que el modelo soviético es, por definición, mejor que el capitalista en la medida que, bueno, pues es más solidario, que, en fin, este tipo, digamos, de ideología comunista, pero yendo a lo que llamaba, o se popularizó en la época esta idea de socialismo con rostro humano. ¿Qué ocurre? Que él va abriendo, ¿no? Con estas dos políticas, ¿no? En la perestroika y glasnost, ¿no? Sobre todo glasnost, la transparencia, ¿no? O apertura. Y esto hace que cada vez más ciudadanos soviéticos estén expuestos a cómo es la vida al otro lado del muro. Y porque dentro, ¿quiénes estaban dentro de los que estaban? Digamos que el régimen, y esto es un elemento relevante, perdió legitimidad a ojos de la ciudadanía en general y de la propia élite del régimen. A ojos de todos, el régimen ya no funcionaba. De hecho, en YouTube seguro más de uno habéis visto, son bastante populares estos vídeos de Reagan contando chistes soviéticos, ¿no? Que fue muy popular en la época, y ahora en YouTube, digamos, son vídeos que están ahí, ¿no? Que se ven mucho. Estos chistes que eran muy populares, por ejemplo, uno que me viene a la memoria, ¿no? Que lo define muy rápido. Los bandos, Reagan lo cuenta con mucha más gracia que yo y al que quiera que lo vea en YouTube. Bandos soviéticos por la calle, ¿no? Y uno le pregunta al otro: oye, ¿tú crees que esto ya hemos alcanzado el nivel, la última etapa, estamos ya en el comunismo y tal? Y el otro se queda así pensativo y dice: ¿quién sabe? Dice: las cosas aún podrían empeorar mucho más, ¿no? Este tipo de chistes que eran muy populares y se contaban sobre todo, una expresión muy típica, ¿no? en Rusia, de todo el conjunto del antiguo espacio soviético, de hablar en la cocina, ¿no? Con la idea de que tú solo hablas con los que son muy cercanos a ti cuando estás tomando té en tu casa, ¿no? Y en la intimidad, este tipo de chistes eran muy comunes. Y este tipo de chistes lo que reflejan es básicamente que el modelo había perdido toda su credibilidad de
o capacidad de generar adhesión y entusiasmo y credibilidad entre un número creciente de la población y también de la élite. Por eso había muchos dentro del KGB, por ejemplo, que eran reformistas y dentro del cuerpo diplomático. ¿Por qué? Porque eran los que iban fuera. Entonces, uno de los grandes artífices de las reformas en Rusia, Yakovlev, de la perestroika, había sido diplomático en Canadá. Entonces, claro, llega a la conclusión de que, hombre, en Canadá un taxista vive mucho mejor que un ingeniero o un médico en la Unión Soviética. O sea que algo igual no lo estamos haciendo tan bien cuando hay tal desequilibrio, disparidad en los niveles de bienestar, ¿no? En general en el país. Entonces el régimen se deslegitima y eso es lo que hace, ¿no? Lo que conduce a que acabe, ¿no? el sistema soviético. Que ahí hay tres cosas también importantes, que son simultáneas, coetáneas, parte del mismo proceso, pero no exactamente lo mismo. Una es el fin de la Guerra Fría. El otro es el fin del comunismo o del gobierno del Partido Comunista, la dictadura del Partido Comunista en la Unión Soviética y Rusia, y la otra es la desintegración territorial de la Unión Soviética. Son tres procesos simultáneos, coetáneos, que todos tienen que ver, forman parte de un gran proceso histórico, pero que son tres aspectos distintos, ¿no? Tienen sus lógicas, dinámicas y razones distintas. Y esto es importante porque, aunque Yeltsin tiene mucho que ver en esto, él, y todos recordaréis o recordaremos que había una gran animadversión entre Yeltsin y Gorbachev. Ahora voy a acelerar para no me voy a quedar en el fin de la Unión Soviética. Pero si en algo estaban muy de acuerdo, o sea, lo único en lo que estaban de acuerdo es que no concebían que Ucrania fuera independiente, ¿no? Y estaban convencidos, y lo digo esto para que se entienda ahora, digamos, el sesgo de percepción que hay en Moscú y que sigue ahora, 40 años después, estaban muy convencidos de que en Crimea y en la zona del este y el sur de Ucrania la gente no lo aceptaría, ¿no? Y se produce un referéndum de independencia en Ucrania, ¿no? En septiembre del 91, en el que gana el sí en todas las regiones, incluida Crimea y incluidas las regiones del este, mucho más, con cifras mucho más altas en el oeste, pero en todo el conjunto del país. Bueno, esto, bueno, para entender un poco el sesgo de percepción es que se mantiene incluso 40 años después, ¿no? Pero esto es importante por dos razones también, la caída de la Unión Soviética, por dos razones. Una, desde Occidente, porque hemos llegado a un debate, o hemos llegado a una percepción que es errónea, pero que está muy puesta, digamos, muy fijada en nuestro pensamiento, que es que el colapso de la Unión Soviética era inevitable, y no era inevitable. Pasó, pero es contingente. Todos los actores, hay elementos siempre estructurales, pero los actores siempre tienen capacidad de decisión, las personas, y nada está previsto o es inevitable de antemano y va a ser así porque sí, ¿no? Esto es relevante porque nos lleva a asumir, ¿no? Ideas excesivamente, o sea, que son peligrosas en el contexto actual precisamente para las democracias liberales, ¿no? Porque la idea es, el régimen no funcionaba, las democracias liberales son superiores, era inevitable su colapso, en consecuencia, bueno, cuando nos quedáramos sentados todo irá bien, ¿no? Esto es mejor. El segundo es que en Rusia, esto que estoy yo relatando ahora se ha perdido en buena medida en su debate público. El relato dominante, no significa que todo el mundo lo comparta, pero el relato dominante es que, y desde luego el relato dominante en el ecosistema que rodea, o los ecosistemas que rodean al Kremlin, es que fue resultado, el colapso de la Unión Soviética fue resultado de un liderazgo débil, Gorbachev, y la acción de traidores desde dentro de Rusia y el permanente acoso hostil de Occidente. O sea, que era un proceso, digamos, animado y en buena medida, bueno, que provenía de la presión desde el exterior. Lo cual no tiene ninguna veracidad histórica, en la medida que, por ejemplo, el presidente George Bush padre estuvo hasta el último minuto haciendo lo posible porque no se produjera la desintegración territorial de la Unión Soviética, porque lo que había era temor al caos en un estado que podía tener todo tipo de conflictos armados en un territorio extensísimo y plagado de armas nucleares y otro tipo de armas de destrucción masiva por todo el territorio de la antigua Unión Soviética. O sea, que nadie estaba para nada en eso. Pero bueno, pero esto es importante por el relato que ahora voy a contar. Entonces, los 90 llegan con una enorme, con un nivel de expectación o unas expectativas enormes en Rusia y el resto del espacio postsoviético, pero me voy a centrar en Rusia. Con la idea de... claro, aquí empiezan varios problemas, ¿no? Digamos, de cómo, de la identidad, ¿no? Y del debate público en Rusia. El primero era que ellos no querían sentirse
perdedores, sino también ganadores, ¿no? Entonces eran perdedores de la Guerra Fría, pero ganadores en la medida que nosotros hemos puesto fin al régimen comunista, ¿no? Y la expectativa también era muy alta en la medida, pero claro, esto es problemático porque, claro, otras repúblicas, para las bálticas es muy fácil, ¿no? Se separan, ¿no? Se independizan de las fuerzas de ocupación, y en otras pueden construir un relato parecido, pero donde es particularmente problemático era, bueno, en Ucrania, Belarus y sobre todo en Rusia. Es como me independizo de mí mismo, ¿no? Pero soy el continuador, ¿no? Por eso sigo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente. Pero bueno. Entonces, también la expectativa era que muy rápido vamos a tener el nivel de vida que hay en el resto de Europa, ¿no? En Europa Occidental, básicamente esto van a venir de la mano, ¿no? Y vamos a tener democracia y altos niveles de vida. Entonces, como sabemos, los 90 son un gran fracaso en Rusia por múltiples razones, ¿no? Entonces, lo que hay es sucesivos colapsos económicos, ¿no? Hay bancarrotas generales, niveles de vida, no es que antes fueran altos, pero tampoco mejoran, y sobre todo hay un nivel de incertidumbre política y social desconocida en toda la época soviética, ¿no? Como todas las dictaduras, pues era muy plana, digamos, ¿no? No había esa percepción de incertidumbre o de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y esto acompañado también con un gran nivel de criminalidad y de violencia política, ¿no? Entonces, todas las famosas privatizaciones y demás en todo este periodo se resuelven en muchos casos a tiros, ¿no? Lo que se llaman los asaltos de empresas, ¿no? Llega un grupo de gente armada, ¿no? Y se hace con el control de una empresa, se las compraban y robaban así, ¿no? Yo creo que es importante también entender ahora que por muchos asesores que pudiera haber allí, occidentales y demás, los que roban y se quedan con las empresas y se quedan con el país son todos rusos. No hay extranjeros en ese sentido. O sea, yo creo que esto es importante también no perderlo de vista. Pero bueno, esto acompañado también, bueno, de una gran inestabilidad política, con su parte buena y sus partes malas, ¿no? La buena, por ejemplo, es que durante los años 90 sí que hay libertad de expresión, ¿no? Hay mucha posibilidad de expresarse y decir todo lo que quiera. Y segundo, mucha mayor vitalidad o posibilidades de hacer acción política, ¿no? Que esto lleva al punto de que las elecciones presidenciales del año 96 son las únicas que ha habido en Rusia en estos 30 años en las que no se sabía el resultado de antemano. Hay incertidumbre sobre qué va a pasar. Eso no ha pasado nunca más. En el resto de elecciones siempre se pueden anticipar los resultados varias semanas o meses antes de que se produzcan, ¿no? Pero todo esto, como digamos, viene acompañado esto de las bancarrotas, empeoramiento del nivel de vida, bueno, atentados terroristas graves, la humillación en la guerra de Chechenia, o sea, toda una serie de traumas, ¿no? Y la percepción de que están siendo humillados, ¿no? Entonces, los felices años 90 en Europa, en el mundo occidental, Europa y Estados Unidos, contrastan, de hecho, con una expresión de un politólogo ruso muy reputado que lo llama Versalles con guantes de terciopelo. Versalles, por el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos humillando, pero con guantes de terciopelo, ¿no? Siendo muy amables con ellos, pero en el fondo, todo esto les lleva, bueno, pues es en este contexto en el que emerge la figura de Putin, ¿no? Pero emerge no tanto como reacción, que a veces se piensa que es como una reacción ante todo esto, en mi opinión es más un resultado de este contexto, ¿no? Y entonces él, bueno, llega al poder a finales del año 99, primero ha sido jefe del FSB, luego primer ministro y luego presidente en funciones para reemplazar a Yeltsin. Y de su primera etapa, o sea, es muy importante, o sea, es muy interesante ahora echar la vista atrás, ¿no? Entonces, él cuando llega, en varios de sus discursos, ¿no? Me da de memoria uno que hace en el Bundestag alemán, en finales de 2001, en el que lanza un discurso en el que insiste en la idea de que en Rusia ya, bueno, que Rusia va a ser estable, que va a ir todo muy bien. Porque él llega con la idea de, o sea, dos o tres ideas muy claras, y una es, que es la palabra que yo, si tengo que resumir sus 22 años de momento al frente de Rusia, es control, ¿no? O sea, su obsesión por el control, para recuperar el control, ¿no? Para el Kremlin, restaurar el Kremlin y que el Kremlin esté en control de todo. Pero al mismo tiempo él lo que propone es, su discurso, su oferta, su propuesta, ¿no? Tanto a los rusos como al mundo, es que Rusia, por ejemplo, él insiste mucho en la idea de que no va a haber una ideología de Estado, ¿no? O sea, la idea es restaurar lo que él piensa que era bueno de la Unión Soviética, ¿no? Que tenía de bueno la Unión Soviética, pero no lo malo, ¿no? Consideran que era esta idea del dogma comunista, ¿no? Que les empobreció y que hizo que finalmente aquello pues, no fue un modelo
que no funcionaba o que no era capaz de proveer bienestar a la población, ¿no? Entonces él al principio llega con esta idea y de que haya una estabilidad frente a lo que está siendo los años 90, ¿no? Y que el Kremlin esté en control y que mande. Entonces una de sus primeras medidas es, que se asienta en el poder y tal, a partir de 2002-2003, y que él sabe que va a ser popular, es, en teoría, meter en cintura, vamos a ver este término un poco coloquial, a los llamados oligarcas. Los oligarcas, que son en buena medida también los que le han opado al poder y que sostenían también a Yeltsin. Porque él llega, se me ha olvidado una cosa importante, cuando él llega al poder no lo conoce nadie, ¿vale? Cuando llega al presidente de funciones es un tipo muy desconocido, fuera de Rusia, pero también en Rusia, es una figura poco conocida. Y él, nada más llegar, ya cuando empieza de presidente de funciones, que es en la Nochevieja del año 2000, en marzo, o sea, 3 meses después, hay unas elecciones presidenciales. Y él se siente inseguro, ¿no? En fin, ha estado trabajando en el Ayuntamiento de San Petersburgo, pero no como lo de gana, digamos, no como compitiendo en elecciones, esto le inquieta, ¿no? Y recibe una ayuda muy potente de las televisiones del momento, bueno, los canales de televisión, ¿no? Controlados en ese momento por 2 personas, Boris Berezovsky y Gusiewski, ¿no? Y entonces, con ellos se crea toda la imagen pública de Putin, ¿no? Se crea la imagen, el personaje, y de repente se convierte muy popular, también con el tema de la Segunda Guerra de Chechenia, ¿no? En la que él se muestra, al contrario de lo que era Yeltsin, ¿no? Pues un tipo muy enérgico, muy duro, muy, en fin, líder duro e implacable, ¿no? O sea, hay un dirigente fuerte en el Kremlin otra vez, ¿no? Porque Yeltsin en sus últimos años, pues sus problemas de salud, y como todo el mundo sabe, pues su consumo de alcohol, ¿no? Que está en muchas ocasiones, incluso en actos públicos, bueno, pues en claro estado de embriaguez, ¿no? Entonces esto, con la ayuda de las televisiones, consigue ganar las elecciones con un margen relativamente fácil, ¿no? Y sin que sea un gran problema. También tampoco es que compita con que haya una gran oposición, pero bueno, el propio Surganov, 4 años antes, había estado a punto de ganar a Yeltsin. O sea que, digamos, bueno, podía haber habido algún susto ahí, digamos, ¿no? Pero claro, yo creo que él llega a la conclusión también de que si le han hecho ganar, también le pueden hacer perder, ¿no? Y que es un poder, digamos, que él no controla. Y de hecho, entonces, cuando empieza a decidir que va a meter en vereda a los oligarcas, básicamente el mensaje que les da es: vosotros podéis seguir con lo vuestro, o sea, podéis seguir llevando este nivel de vida, podéis seguir siendo multimillonarios y llevar esta gran vida que os dais, pero mando yo. O sea, el poder está en el Kremlin. No os creáis que el poder está fuera del Kremlin, ¿no? El poder es el Kremlin. Y a los primeros a los que, digamos, la mina es precisamente a Berezovsky y Gusiewski, los que controlan las teles. Porque él quiere controlar las teles, porque se da cuenta desde muy rápido que eso es un poder muy importante, ¿no? Y al otro es a Jodorkovsky, que es muy interesante porque Jodorkovsky, bueno, era el más rico, el más poderoso, pero no solo, en mi opinión, no va por él, o sea, no es por eso, es porque Jodorkovsky se creía que en consecuencia él era muy poderoso también y podía desafiar incluso al Kremlin, ¿no? Y hay una reunión muy famosa en la que Putin invita, en una reunión de estas, con estas mesas gigantes, ¿no? Muy populares, ¿no? Redonda, muy grande, en la que están todos los grandes oligarcas, o magnates más bien, porque realmente no tenían ese poder político, pero bueno, todos estos grandes oligarcas son magnates alrededor de la mesa, ¿no? Y Jodorkovsky, y esta reunión la están retransmitiendo por televisión. Y Jodorkovsky, pues se atreve a hacer unos comentarios muy críticos, ¿no? En los que viene a decir que no es que haya corrupción, sino que la corrupción es el sistema, ¿no? Entonces, desafía a Putin públicamente y tal, y cree que él puede enfrentarse al Kremlin, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, pues él acaba en la cárcel, ¿no? O sea, el Kremlin le deja claro que el que manda es él, ¿no? Y esto es importante porque la señal de eso, y que en Occidente, digamos, no se prestó, se prefirió ignorar, ¿no? Es que no hay Estado de Derecho. O sea, que el Estado de Derecho está sometido a la voluntad del Kremlin, ¿no? El derecho es un instrumento más que utiliza el Kremlin para su política, pero no un elemento, digamos, no hay el imperio de la ley tal y como lo entendemos nosotros, ¿no? Pero Putin sabe que estos movimientos, bueno, van a ser populares porque esta gente son muy impopulares a ojos de los rusos, porque mientras ellos pasaban penurias, calamidades, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Hay muchos pensionistas, etcétera, en situaciones muy precarias, pues en Moscú habrían restaurantes súper caros, todos iban con el Rolls Royce, en fin, todo este tipo de gran ostentación que hace pues, que la gente, obviamente, pues se sienta un agravio y no sienta simpatía y cariño por esta gente, ¿no?
Entonces, durante ese periodo, entonces, Putin es enormemente popular. Y a partir de 2000, su segundo mandato, 2004-2008, es el pico de su popularidad, yo creo, y de lo que se llamaba el consenso Putin, que era esta idea de un contrato social en la que, bueno, el régimen es cada vez, o sea, es más autoritario que la situación en los años 90, no vamos a ir haciendo una democratización todo el rato, abriendo y cada vez queriendo tener un modelo más como el de Occidente, sino que el Kremlin restaura el control, será más esto que ellos mismos elaboraron un modelo que era el de democracia gestionada, digamos, pero las condiciones de vida de la gente van a ser cada vez mejores, una prosperidad creciente y ya está. Entonces lo único que está pidiendo es una aceptación pasiva de esta situación, ¿no? Y eso coincide con un alza de los precios del petróleo. Del 2000 al 2008 el petróleo va subiendo, y pues, es un gran productor y exportador de petróleo, gas natural, y entonces consigue, bueno, esto tiene la habilidad de que esta prosperidad llegue a capas crecientes de la población rusa. Entonces los salarios reales y demás crecen mucho, y esa es la gran época, y ahí Putin es genuinamente popular, ¿no? Porque no solo reduce la inestabilidad política, la criminalidad, la violencia, ¿no?, que hay, y al mismo tiempo las condiciones de vida materiales mejoran, y ahí es cuando empieza todo este flujo, pues, de muchos rusos que vienen, por ejemplo, a Italia, a España, y compran casas, vienen a hacer turismo, lo que sea. Todo eso empieza en esa época. Entonces es genuinamente popular y un nivel de satisfacción razonablemente alto, ¿no? En 2008, sí, voy más o menos. Me he puesto una alarma que sonará 20 minutos, no tengo tiempo para comentarios, preguntas. Cuando llega 2008, sabemos, hay una limitación en la Constitución rusa de que solo puede haber 2 mandatos. No dice que alguien pueda luego repetir, ¿no?, que es un poco el truco. Entonces Putin lo que hace es, bueno, pone a Medvedev, que es un perfil distinto al suyo, es un fiel colaborador suyo desde la época de San Petersburgo. Medvedev sin Putin no tiene ningún poder. Bueno, hace una prueba. Es de los que vienen, de los que están en su entorno, es de uno de los pocos que no viene, digamos, del entorno de los servicios de seguridad. Bueno, aunque Putin siempre se ha rodeado un poco de 2 o 3 entornos, ¿no? Siempre ha tenido cerca de él, incluso hoy, aunque ahora es un grupo muy, muy reducido, lo podemos llamar liberales del régimen o liberales sistémicos, ¿no? Personas que entienden de asuntos financieros, de macroeconomía, precisamente para evitar los cataclismos económicos de los 90. Y esto y siempre Putin les ha escuchado, ¿no?, a 3 o 4 figuras que ahora todos están apartados, ¿no? Alexei Kudrin, Germán Gref y algunos otros, ¿no? Todos estos están ahora apartados. Pero estos eran siempre digamos, unas personas que Putin tenía a su alrededor y los escuchaba. Precisamente para mantener siempre la estabilidad macroeconómica en Rusia, ¿no? O sea, y luego los conocidos como Siloviki, que son los que vienen de los servicios de seguridad, ¿no? El KGB, de diferentes, bueno, luego el GRU o bueno, menos, pero también militares, ¿no? Rodearse un poco de este ecosistema e ir escuchando, ¿no? Y crecientemente también sectores ideológicos, ¿no? Lo que antes era, lo que en los 90 se conocía como Alianza Rojiparda, antiguos bolcheviques y grupos neofascistas y demás, también los ha ido incorporando poco a poco, ¿no? Porque el régimen sí que ha intentado claramente cooptar. Es muy represivo para aquellos que desafiaban abiertamente, ¿no? Khodorkovsky, trabajo en Siberia, pero si puedo cooptarte, voy a intentar cooptarte, voy a intentar atraerte. Y esto le permite también al Kremlin aparecer como un poder moderador que está en el centro. Y también distribuir, ¿no?, o generar equilibrios, ¿no? Que nadie le hiciera si tú le pones mucho. Tratar de que todos estuvieran equilibrados, estos grupos que coexisten o conviven alrededor del Kremlin. Bueno, en 2008 elige a Medvedev, ¿no? Y él se queda como primer ministro para controlar un poco, ¿no? Un poco la idea es, bueno, a ver qué podemos hacer. Y esto en Rusia empieza un debate con la idea de, bueno, a ver si Medvedev es real o no, ¿no? Si Medvedev será capaz de crear su propia base de poder real, y si realmente va a haber un cambio, ¿no? Una mayor liberalización política y demás, ¿no? Y esto coincide en el tiempo con lo que se ha convertido en la gran obsesión del Kremlin y que ha conseguido que esta obsesión del Kremlin al final transpire o llegue hasta Occidente, a Estados Unidos y Europa. La idea de hay elementos dentro del país que son, en el fondo, son traidores y que quieren destruir el país y que trabajan en connivencia con nuestros enemigos o adversarios, bueno, enemigos en este caso, del extranjero. Y entonces, esto tiene que ver con las llamadas revoluciones de colores. ¿Recordáis? En Serbia en el año 2000, 2003 en Georgia, 2004 la Revolución Naranja en Ucrania, 2005 en Kirguistán.
que son una serie de protestas que acaban con regímenes, ¿no? Protestas en las calles y tal, que ponen fin a regímenes autoritarios en los que no había habido verdaderas transiciones con la caída de la Unión Soviética. Desde Occidente estos movimientos se ven con simpatía, porque se interpreta que son la continuación de las llamadas revoluciones de terciopelo, que en la segunda mitad de los 80 pues, ponen fin a los regímenes comunistas en entonces Checoslovaquia, en Polonia, Rumanía, Hungría, etc., ¿no? Entonces se ven un poco como la continuación. Allá donde no ha habido verdaderas transiciones, pues ahora, unos años después, 10, 15 años después, se producen unas transiciones, bueno, propiciadas por protestas que llevan a caídas de regímenes, ¿no? Esto genera una enorme paranoia en Moscú, Astana, bueno, hoy es Nur-Sultán, pero bueno, la antigua Astana, Minsk, todas las capitales del espacio postsoviético. Ahí lo interpretan como golpes de Estado encubiertos, inducidos, gestionados desde el exterior, que utilizan ONGs, ¿no? El Occidente, básicamente es la CIA, además se acostumbra a decir que es el MI6, que están ahí detrás moviendo los hilos y son los que realmente hacen todo esto, ¿no? Bueno, entonces, el caso de Ucrania, de hecho, si empezamos a trazar la guerra que ha empezado el 24 de febrero de 2022, si empezamos a trazar indicios, no a buscar, bueno, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza aquello? Claramente empieza en 2004-2005. Empieza a construirse una arquitectura que permita intervenir de forma encubierta en el este de Ucrania. O sea, la llamada autoproclamada República Popular de Donetsk nace como una organización marginal, de un grupo marginal en Donetsk a finales de 2004 o primavera de 2005. Ahora no recuerdo exactamente, pero vamos, hace mucho antes de esta intervención, ¿no? Militar. Todo esto genera una enorme obsesión y paranoia que ha ido permeando todo el pensamiento estratégico del Kremlin, de sus ámbitos, de sus fuerzas armadas, de sus servicios de seguridad, que va haciendo que el régimen se sienta cada vez, ¿no? O sea, que lo va interpretando todo en una clave conspirativa y de ataque desde el exterior. Y esto lo conecto con lo que comentaba antes de la narrativa que se ha ido imponiendo sobre el fin de la Unión Soviética. Ya no es por fin alcanzamos la libertad y fue un error esta dictadura ideológica del marxismo-leninismo, sino fue la acción de traidores dentro de Rusia o dentro de la Unión Soviética entonces, que en connivencia con sus amigos, ¿no? o controladores en Occidente, pusieron fin a este proyecto, que si recordáis que utilizo esta famosa frase, ¿no? Ahora repetida 1 millón de veces, de la gran catástrofe geopolítica del siglo XX, porque él siempre se estaba refiriendo a la potencia geopolítica de la Unión Soviética, o sea, a su control territorial de espacios mucho más grandes, no a la idea del comunismo, del la hoz y el martillo, aunque la utilicen, porque cuando la vemos ahora por Ucrania, no es tanto, y que aquí, digamos, una parte de la opinión pública europea, de la extrema izquierda, la compra pensando que es una restauración soviética, no va en esa clave ideológica, sino en la más en clave de restauración del poder moscovita sobre un territorio muy amplio. Va más en esa clave, ¿no? Bueno, entonces esto, que es, como digo, una gran obsesión en el Kremlin, empieza con el... Pero aún así llevan este ensayo con Medvedev, ¿no? Y el problema para Medvedev es, como para muchos otros, ¿no? Nosotros también, españoles, ¿no? La gran crisis del 2008, 2008-2009. Que cualquier pues, plan que pudiera tener él genuinamente reformista, de hecho hay una anécdota muy graciosa, o una historia yo creo muy ilustrativa, que él impulsa la creación de un think tank, ¿no? El INSOR, con economistas, gente muy competente, no sé, gente muy competente. Y entonces, bueno, les pide, bueno, a ver, ¿qué hace falta para que consigamos modernizar la economía, ¿no? Vamos a aprovechar esta prosperidad, este momento que hemos tenido de expansión con los altos precios del petróleo para modernizar nuestra economía y que no seamos tan dependientes, sobre todo del presupuesto estatal, el 50-60% depende de la exportación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, para hacer que la economía rusa sea más moderna. Entonces, bueno, pues van ahí a pensar, ¿no? Hacer papeles, informes y tal, y básicamente la conclusión a la que llegan es, bueno, que lo que hay que reformar es el sistema político. Entonces, tener un mínimo rule of law, ¿no? Un rule of law digno de tal nombre, bueno, que era un ambiente pues, propicio para la inversión, ¿no? Y para la actividad empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas muy, muy, muy básicas. ¿Qué ocurre? Que eso es precisamente lo que el Kremlin no quiere hacer, porque el Kremlin ha restaurado el control después de estos años 90 y piensa que si yo abro la mano, si pierdo mi control político, si permito que haya un rule of law, si permito que haya un sistema judicial que es capaz de desafiarme o tener un poder autónomo del mío, eso es una amenaza existencial para el régimen y para la propia Rusia, ¿no? Es porque nos están amenazando desde el exterior. Pues ahí hay un punto en el que no pueden avanzar más.
Entonces, una vez que bajan los precios del petróleo, que llega la gran crisis económica, bueno, pues Rusia entra en una situación de relativo estancamiento o ya, desde luego, no de una prosperidad expansiva, ya hay un límite claro hasta dónde puede seguir creciendo, ¿no? Y esto se ve además azuzado, agravado en la perspectiva de Putin con las primaveras árabes. Que igual, si recordáis, en el mundo occidental en general las primaveras, por eso se llaman primaveras, de hecho, son recibidas con simpatía en general, ¿no? Con la idea de, bueno, pues es normal, ¿no? Pues en Egipto llevan, no, Egipto, Túnez, ¿no? Son países que llevan con dictaduras que llevan ahí décadas y décadas, poblaciones muy jóvenes, con ningún horizonte vital, bueno, pues es normal que tarde o temprano eso por algún lado, esa presión por algún lado va a salir, ¿no? Entonces se ven con esta simpatía y hay una declaración de Medvedev que le preguntan, ¿no? Y Medvedev, a diferencia de Putin, ¿no? Que siempre está mucho más en control de sus palabras, ¿no? Y de no bajar la guardia, digamos, ¿no? Él está entrenado para no bajar la guardia nunca, aunque sí es, digamos, alguien que le siga con mucho detalle, al final sus emociones es relativamente fácil, ¿no? Ver cuando realmente está, ¿no? Cuando hay muchas emociones en sus palabras, pero Medvedev era un poco más, bueno, más suelto, ¿no? Más espontáneo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y él hace una declaración muy interesante, ¿no? Le preguntan por los sucesos en Egipto, en la plaza de Tahrir, y él hace una declaración, que no recuerdo literalmente, pero bueno, la que viene a decir algo así. Bueno, pues que, bueno, pues, no, pues es normal, la gente protesta, ¿no? Cuando no le gustan las cosas, es normal, quiere libertades, ¿no? Y esto yo creo que es un elemento que hace que se enciendan las luces rojas, ¿no? En muchos, particularmente en Putin y otros, ¿no? Porque ellos toda la primavera árabe la interpretan como una continuación de estas revoluciones de colores que en última instancia lo único que persiguen es acabar con el poder en Rusia, y este discurso o esta percepción la ha ido progresivamente también comprando China. El que lea, por ejemplo, cómo ha interpretado China las protestas en Hong Kong, el marco narrativo es un poco el mismo. Esto viene desde fuera, es la CIA, porque son los que han ido allá a Estados Unidos o al Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea de es la forma de hacer la guerra, ¿no? Ahora hacen las guerras así, ¿no? Esto todo, hay toda una literatura, Rusia y fuera, ¿no? Pero que viene a ser que esto se busca conseguir objetivos estratégicos por medio de acciones no violentas y encubiertas, ¿no? Y entonces Putin decide volver al poder en 2012. Pero antes de eso, o sea, lo anuncian en septiembre de 2011. Hacen un gran acto y entonces públicamente anuncian, ¿no?, que esto va a ser así, que Putin va a volver, y además dicen algo que yo creo que irrita a mucha gente, pues dicen, y esto lo teníamos decidido desde 2008. Y muchos rusos se sienten un poco que les han tomado el pelo, ¿no? Sobre todo, digamos, la gente más joven, o digamos, profesionales liberales, ilustrados, ¿no? San Petersburgo, Moscú, que sienten un poco que llevan 4 años debatiendo una cosa y les dicen que han estado perdiendo el tiempo porque ya está decidido de antes. Entonces se producen unas elecciones parlamentarias en diciembre de 2011, en las que hay evidencias de que hay un fraude bastante evidente en muchas zonas de Rusia, grabados con vídeos con teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Se produce esto. Y esto genera una primera ola de protestas espontánea en Moscú. Y esas manifestaciones en Moscú, digamos, que son percibidas de nuevo con simpatía en general desde Occidente o por la gran prensa occidental, en Rusia son interpretadas como ya la han conseguido organizar aquí. O sea, ya hemos tenido revoluciones de colores, ya hemos tenido en Serbia, en Georgia, en Ucrania, en Kirguistán, después las primaveras árabes, y han conseguido traerla a casa, ¿no? La han creado aquí. O sea, no le confieren ninguna legitimidad, ¿no? Y eso genera, y si recordamos en ese momento la secretaria de Estado era Hillary Clinton, que hace una declaración de simpatía por los manifestantes, ¿no? Quiere decir, pues, que no puede haber fraude, que la gente se merece que le escuchen y que sus votos sean contados limpiamente, etc. Y esto genera dos reacciones, ¿no? O varias reacciones, pero una de ellas es que agudiza o incrementa la paranoia en el Kremlin hasta niveles estratosféricos y propicia un cambio en el régimen, que desde entonces hace este giro conservador o pseudo conservador, pero que se presenta como adalid de valores tradicionales y demás, que luego eso, si rascamos la superficie del discurso o del dicho al hecho, hay un trecho gigantesco. Pero bueno, es el discurso con el que consigue seducir, si antes hacía referencia
audiencias en extrema izquierda en el mundo occidental, con el que consigue seducir a audiencias desde la extrema derecha hasta la derecha conservadora más tradicional, en un espectro, un número creciente, tanto en Europa como en Estados Unidos, bueno, en otras partes del mundo. Pero es un giro muy marcado en el régimen, porque a partir de ahí ya abandonamos eso que comentaba antes de vamos a estar, no va a haber ninguna ideología de Estado, ¿no? Como la ideología entendida como una carga, ¿no? Ya no, porque vienen del peso, obviamente, de la Unión Soviética, la percepción de toda esta insistencia en el marxismo-leninismo en todas partes, ¿no? Las escuelas, campamentos de verano, en todas partes, ¿no? Esto ha sido un error, no, sin ideología, que ha sido un error, una carga innecesaria. Ahora ya sí, ahora vamos a tener una pequeña que es el patriotismo. Y la otra cara del patriotismo va a ser, si eres patriota, va a acabar amalgamado con la idea de eres antiliberal en el sentido europeo norteamericano o euroatlántico. Porque estamos afrontando un grave desafío que viene desde fuera. Y eso que empieza en 2012 va progresivamente avanzando, desarrollándose, hasta el punto que el régimen cada vez se va haciendo más cerrado y más duro. Entonces ya cualquier oposición política que antes se permitía hasta un cierto límite, digamos, había un margen para ser crítico en medios de comunicación o hacer actividad política, ese margen se va estrechando cada vez más. Y entonces cualquier organización, por ejemplo, que ahora reciba financiación del extranjero, se convierte en según la ley rusa, en un agente extranjero, que tiene que presentarse como tal. Entonces, esto significa que una persona, una organización no gubernamental, lo que sea, que reciba financiación del extranjero, tiene, de la cantidad que sea, aunque sea muy pequeña, tiene que decirlo y en cada reunión, ¿no? Pues si yo llego aquí, ¿no? Y voy a la charla, tengo que informar antes de nada, tengo que decir, oiga, que sepa usted que somos agentes extranjeros, no sé. Claro, entiendo una connotación muy negativa y más porque remite a la Unión, en fin, digamos, a la época soviética, o sea que, digamos, hace muy difícil su vida, ¿no? Y cada vez más, quien protesta o se muestra abiertamente como opuesto al régimen, ya no es tanto un opositor como un quintacolumnista / traidor, ¿no? O sea, ahí empieza a endurecerse tanto la retórica como las acciones. Y empieza a cerrarse el espectro político, ¿no? y empieza a hacerse cada vez más autoritario el régimen y más represivo, ¿no? Esto combinado con la economía ya no se expande. Entonces, digamos, toda la legitimidad que había acumulado el régimen y lo que era su gran fuente de legitimidad, que era la prosperidad económica a la que antes hacía referencia, y la estabilidad política entendida como algo positivo, empieza a convertirse en algo negativo, porque empezamos a tener más estancamiento y la estabilidad ya cada vez es más represiva. Aunque el régimen al mismo tiempo, que es una particularidad primero de Rusia, pero después de muchos otros regímenes, es invertir mucho en cooptación y en el discurso, en los medios de comunicación, en generar todo un relato y controlar todos los medios, un relato muy persuasivo y tratar de convencer. Lo que ocurre es que a partir de 2012 el discurso cada vez es menos de convencerte de qué bien lo hacemos aquí, como convencerte, fíjate qué horroroso es lo del otro lado. Y entonces ahí es donde empieza, por ejemplo, toda esta persecución de las minorías sexuales en Rusia, ¿no? O que el tema de las minorías LGBT pues, sea un tema muy central en Rusia. Hasta entonces no lo era. Y de hecho la sociedad rusa, en el fondo, es bastante más liberal de lo que sugiere toda la imagen que tenemos ahora, ¿no? Pero desde el Kremlin yo creo llegar a la conclusión de que es una relativa cabeza de turco fácil, ¿no? Y entonces construir todo un relato sobre que en Europa Occidental es básicamente la idea es, bueno, ellos pueden tener más prosperidad, mayor bienestar, pero es una decadencia moral muy profunda. Para que no tengáis tanta envidia, porque fijaos allí, bueno, igual tienen mejores coches o mejores hospitales o mejores carreteras, pero que sepáis que permiten la pedofilia, ¿no? Que esto siempre lo mezclan, ¿no? Esto en el discurso público se dice, ¿no? El propio Putin dijo en un programa de tele, ¿no? Explicó que en Dinamarca, era Holanda, no me acuerdo, que se permitía, que era legal prostíbulos con animales, o sea, construir todo un relato de Europa es un lugar de una decadencia moral, ¿no? Horrible y tal. Para tratar de seducir a otro segmento de la población rusa que estaba más al margen, que es toda la Rusia, que no es Moscú, para entendernos, ¿no? Y que es enorme y es muy extensa, y menos los que habían sido los grandes beneficiados primeros del putinismo, ¿no? Profesiones liberales, ¿no? Gente con buena formación, que vivían en las grandes, sobre todo Moscú y San Petersburgo, que viajaban mucho, ¿no? Estos son percibidos como ya no son suficientemente leales, porque en cuanto ha habido problemas han protestado porque ya no les gusta esto, ¿no? Y
Bueno, entonces llega el 2014, que el Kremlin interpreta de nuevo en clave conspirativa, y esto solo es Occidente, el 2014 es el Maidán ucraniano. El Maidán ucraniano es interpretado, mira, necesito 5 o 10 minutos más y tenemos tiempo. Que es que el Maidán ucraniano es la misma clave. No lo pudieron hacer en Moscú, ahora nos lo hacen en Kiev, y esto es inaceptable porque además, como os comentaba antes, tanto Yeltsin como Gorbachev estaban convencidos de esto y en Moscú han seguido convencidos. Probablemente lo siguen hoy día todavía, que Ucrania es parte de Rusia y que los ucranianos, bueno, pues son rusos. Son una pequeña particularidad, pero básicamente son rusos y no pueden ser otra cosa. Y el problema de esto no es ni lo que opine yo, ni lo que opinen ni en Bruselas, ni en Washington, ni nada, es lo que opinen los ucranianos. Los ucranianos ya, ahora, desgraciadamente, tenemos una evidencia empírica muy potente, que es que están ahí dispuestos a dar su vida para demostrar que efectivamente se sienten ucranianos y que no quieren ser gobernados desde Moscú en clave de metrópoli colonia. Pero esto en Moscú no estaban convencidos. Bueno, no sé si siquiera se ha convencido ahora todavía. Desde luego en 2014. Entonces, cuando se produce el Maidán, que lleva al colapso del régimen de Yanukovych, los altos y discutido eso, porque es una discusión bizantina enorme, pero bueno, el caso es que Rusia aprovecha ese momento para quedarse con Crimea. Una anexión express, ilegítima e ilegal, que se produce por vía militar, con un supuesto sucedáneo de referéndum que no se puede aceptar, que no sabemos. Es posible que la población libremente hubiera votado lo mismo, quizás, no lo sabemos, pero no se ha producido esa votación con mínimas garantías y mínima transparencia que cabe exigir, porque si aceptamos ese referéndum como legítimo, pues también vale el que se hizo el 1 de octubre en Cataluña, en 2017, sin ninguna garantía de más. O sea, tiene que haber siempre como mínimo dos cosas: un censo y una autoridad mínimamente independiente que supervise, una comisión electoral, como hay en cualquier elección, para poder homologarla. O sea, que no se trata de lo que pudiera querer nuestra población, que es posible, lo sabemos, pero cuando tienes tropas desplegadas, estás ocupando militarmente un territorio de los tuyos y de un vecino, y tienes hombres armados controlando urnas que has puesto allí, bueno, pues esto no tiene legitimidad. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que ocurre es que lo que sí genera de forma genuina la anexión de Crimea es una fiebre nacional en Rusia, una fiebre patriótica que muchos rusos, es genuina, espontánea, o esa es mi impresión al menos, vamos, pero un gran número de rusos viven la anexión de Crimea con auténtico fervor, ¿no? Y con auténtico entusiasmo. También por el desempeño de sus fuerzas armadas, ¿no? Porque recordad, estos hombrecillos verdes son muy profesionales, o sea, básicamente son fuerzas, en su mayor parte, fuerzas de operaciones especiales rusas, sin la banderita, sin el parche de la banderita, operando de forma muy profesional y que consiguen quedarse un territorio sin esperar ningún enfrentamiento ni demás. Bueno, esto genera un gran fervor y una gran popularidad para el régimen, ¿no? Y bueno, pues probablemente en el Kremlin perciben que, hombre, pues esto es interesante porque nos permite tener otra fuente alternativa de legitimidad muy potente, que no tiene que ver con el desempeño económico, sino que con una cuestión de orgullo nacional. La población está claramente satisfecha y respalda esta acción, clarísimamente la de Crimea, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que digamos, el entusiasmo o la fiebre por Crimea se va desvaneciendo más o menos al cabo de un año o dos, evidentemente se va desvaneciendo. Esto es como, no sé, como ganar la Champions, ¿no? Pues a lo mejor, ojalá, el próximo sábado, pues habrá una euforia, entusiasmo, por aquí, por esta zona. Pero durará unos días, ¿no? Y ya a la semana siguiente, y habrá que pensar en la siguiente, no puede durar eternamente la fiebre, ¿no? Por una gran victoria, o lo que es percibido como una gran victoria. Y esto, bueno, entonces, pasados 2 o 3 años, volvemos al entorno en el que la población, bueno, pues muestra cansancio y agotamiento porque las condiciones económicas pues no acaban de mejorar, ¿no? Como en muchas otras partes del mundo, es que tampoco es nada sorprendente, digamos. O sea, en Europa occidental o en el conjunto de Europa, pues básicamente los gobiernos acaban sobreviviendo si consiguen que la economía más o menos vaya bien. O sea, esto no es ningún secreto ni es nada tampoco particularmente extraño, ¿no?
Y entonces se va generando una oleada de protestas en Rusia, cada vez más frecuentes. Y una de las figuras más visibles es Alexei Navalny, ¿no? Que consigue articular toda su figura o su política en un entorno que el Kremlin todavía no, sobre el que todavía el Kremlin no había puesto el cerco, que es Internet, redes sociales, ¿no? Al que el Kremlin le da una importancia relativa, ¿no? Hasta entonces. Es verdad, por ejemplo, que en Rusia todavía el grueso de la población se sigue informando por las teles, ¿no? Ahora es muy común, seguro que todos que estáis en redes sociales veis ahora fragmentos de cómo son las tertulias políticas en Rusia y estáis un poco alucinados, muchos de vosotros supongo. Pues eso es básicamente el elemento fundamental porque se informa el grueso de la población en Rusia. Y hay que muchos, bueno, pues no creen ni siquiera que están perdiendo o que pueda haber bajas en Ucrania. No es sorprendente si esa es su fuente de información, claro. ¿Qué ocurre? Que la gente joven consume muy poca tele o mucha menos, o desde luego que tampoco es raro, es como igual que pasa aquí en otras partes, ¿no? La gente, cuanto más jóvenes las personas es la población, menos tele consume, más redes sociales y más está todo el día con Internet y es de donde consume, ¿no? Su fuente de información es por Internet, en redes sociales o páginas web, lo que sea, ¿no? Y ahí es donde se genera este fenómeno, ¿no? de Navalny, que él básicamente empieza como una persona que denuncia la corrupción que hay una corrupción enorme, endémica y estructural, muy, muy potente, que yo cuando doy clase, doy clase todos los años, en mis clases siempre no pregunto, bueno, casi la verdad que el 80% de mis estudiantes son de fuera ahora, pero cuando son de aquí, ¿no? Cuando hay profesores de aquí, les pregunto, ¿no? Bueno, ¿vosotros qué creéis? ¿Que es mucho o poca corrupción? Y me hace gracia porque todos, mucha, ¿no? Estoy como mucho consenso. Y yo ahí discrepo un poco, ¿no? Porque creo que claro que hay, pero concentrada en determinados focos. Porque en estos países, ¿no? Países como Rusia y muchos otros, cuando hablamos de corrupción estructural o endémica, quiere decir que afecta a todas tus áreas, todos tus aspectos de tu vida cotidiana. No solo que haya casos, ¿no? Muy escandalosos y donde alguien roba mucho. Esto pasa en todas partes y cada vez es grave. ¿Con eso qué quiero decir? Que aquí cualquiera cuando va, no sé, pues a hacer un trámite al ayuntamiento o a la administración pública o le para un policía o un guardia civil de tráfico, pues no espera, ¿no?, tener que pagar un soborno o ser chantajeado, ese tipo de cosas, ¿no? Esto pasa en toda la cadena, ¿no? Esto es mucho más común en Rusia y en muchos otros países del antiguo espacio soviético, es mucho más frecuente esto, ¿no? Y claro, y entonces cuando Navalny empieza, aunque él se pone su foco en, digamos, las altas esferas, ¿no?, se empieza a mostrar básicamente cómo vive, ¿no?, el nivel de vida que tienen. Entonces, claro, por ejemplo, lo estamos viendo ahora, ¿no? Todos estos yates que se están confiscando a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Yates de 300, yo vi uno de 600 millones de euros, 600 millones de euros. O sea, 2 yates de esos es el presupuesto de sanidad de Cataluña, por ejemplo, de un año, ¿no? O sea, son yates, ¿no?, de un coste, y los políticos rusos, son los altos cargos rusos, tienen salarios altos, pero como los de aquí, digamos, 100.000, 150.000 dólares, ¿no?, o euros, ¿no?, salarios generosos y altos, pero para hasta 300 o 600 millones de euros todavía está muy lejos, ¿no? Y entonces empieza a crecer su popularidad. Y él muestra una cosa que es lo que yo creo que le genera mucha inquietud al régimen, o dos, que son, una, llegada con la población más joven, ¿no? Porque en Rusia empieza a protestar un segmento de población que generalmente no había protestado. Hasta entonces, digamos, la gente que salía a protestar era gente muy mayor, o mucha gente mayor y gente, pues, de 40, 50 años, ¿no? Y mucha menos gente joven, muy poquitos. Y de repente empieza a haber gente muy joven, incluso de 15, 16 años, 17, ¿no? Y es que yo creo que en el Kremlin empieza a generar inquietud. La segunda es que demuestra capacidad de movilizar o llegar en muchas, prácticamente todas, las ciudades de Rusia. No solo en Moscú, aunque en Rusia la vida política es lo que pasa en Moscú. Pero si además eres capaz de articular protestas a lo largo y ancho del territorio, estás demostrando una gran capacidad política, ¿no? Por eso, yo creo que por eso inquieta al Kremlin la figura de Navalny, por eso no lo mencionan. Esto no consiste ahora, porque también es muy típico, ¿no? A lo mejor alguno pregunta o me comenta, ¿no? Bueno, pues que Navalny no tiene por qué ser Gandhi. O sea, aquí no se trata de decir si es un santo, ¿no? Pues tendrás un ser humano y, bueno, habrá muchas horas censuradas. Estamos hablando de su capacidad, ¿no?, de su capital político en un entorno que no permite la competición política. O solo la permite si está filtrada y controlada por el régimen. Cualquier elemento que no controla no lo permite. Y si llega un momento en el que ve que no lo puede controlar, entonces lo mete en la cárcel. Y digo que esto es un caso de corrupción,
sus impuestos, de fraude en sus impuestos, de fraude en la empresa y no sé cuánto. Bueno, esto es lo que se hace, ¿no? Entonces el régimen ha ido progresivamente cerrando su espacio, cerrando también el espacio en Internet, cerrando el espacio en los medios y cada vez dejando menos lugar para la crítica y la disensión política. O sea, siendo un régimen autoritario más convencional, no como era antes. Hay un hecho que no he mencionado, que me he saltado, pero en febrero del 2015 el asesinato de Nemtsov, ¿no? Boris Nemtsov, un puente que está justo enfrente del Kremlin. Claro, una figura así tan conocida, ¿no? Se comentó mucho, ¿no? Tanto el Kremlin como algunos que repiten, digamos, sus narrativas en España y el resto de Europa. Bueno, Nemtsov no era nadie y tal, no era un... Bueno, cuando tú empiezas a matar opositores, bueno, la ETA también mataba concejales en pueblos muy pequeños. Pues a lo mejor ese concejal, pues Miguel Ángel Blanco seguro no lo conocimos ninguno, hasta que no lo asesinaron. Pero genera un efecto intimidatorio al resto, ¿no? O sea, el siguiente, en cualquier otro pueblo pequeño, el efecto que se persigue es ese, ¿no? Y es el que se consigue. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Y de hecho era una figura muy conocida, había sido ministro de los años 90 y no era desde luego un don nadie. O sea que eso lo que va dejando un mensaje muy claro es que el espacio para la contestación política se está reduciendo significativamente. Y entonces, si ya doy un salto hasta hoy, ¿no? Entonces, el Kremlin empieza a acumular tropas alrededor de Ucrania desde la primavera del 2021. Amasar una fuerza militar allí considerable, efectos claramente intimidatorios, para forzar, creo, impulsar o incentivar a Alemania y Francia a poner presión sobre Ucrania. Porque el Kremlin llega, en mi opinión, a dos conclusiones, y es que por primera vez, desde que el Kremlin inicia la operación encubierta en el este de Ucrania, ¿no? En la primavera del 14, con eso consigue detener lo que piensa que es un desarrollo adverso en Ucrania, ¿no? Ahora el gobierno no nos es favorable. Con esto paralizo cualquier veleidad, ¿no? Cualquier posibilidad de que Ucrania se acerque tanto a la Unión Europea como a OTAN y sigo teniéndola ahí, bueno, espero mi momento para recuperar el control sobre Kiev. A partir del 21, con Zelensky, ahora sí que termina 5 minutos, o menos. Zelensky cuando llega, es importante también recordar que en el 2019, cuando él compite con Poroshenko básicamente articula su discurso electoral en torno a la cuestión de solventar de una vez por todas la guerra de Donbass, por vía, digamos, de recuperar el territorio ucraniano. Zelensky, su mensaje es radicalmente distinto. Él lo que está diciendo es, vamos a ver si arreglamos de alguna forma, nos quitamos esto y nos concentramos en otras cosas porque no nos interesa tener esta guerra, no tiene ningún interés para nosotros. No llega con ninguna veleidad, sino todo lo contrario, de negociación con el Kremlin. ¿Qué sucede? Que Zelensky, a medida que va interactuando con Rusia ya como presidente de Ucrania, se da cuenta, llega a la conclusión de que Rusia no quiere arreglar la cuestión del Donbass, que la cuestión no va, que todo esto de que si los derechos lingüísticos de las minorías, que si una descentralización política, etcétera, todo eso no es más que una excusa para enmascarar el deseo de tener un control y limitar la soberanía ucraniana. Y eso Ucrania no está dispuesta a aceptarlo porque no tiene por qué, obviamente. Y entonces Zelensky, digamos, empieza también a darse cuenta y empieza a desmontar la arquitectura de influencia que Rusia todavía tiene dentro de Ucrania. Esto el Kremlin lo ve como un elemento muy adverso que hace que, unido al hecho de que cada vez es más fluida la interacción o relación de Ucrania con sus países occidentales, bueno, con muchos de ellos, ¿no? Pero una presencia significativa del Reino Unido, una de las presiones de los rusos, entonces llega a la conclusión de que el tiempo ahora corre en mi contra. Que si sigo dejando pasar el tiempo, mis opciones de recuperar el control sobre Kiev van a ser cada vez menores. Y de facto voy a ir perdiendo esto que considero que es mío. Entonces empieza a incrementarse la retórica y el volumen de tropas que acumulan en la frontera. Es interesante que, como al mismo tiempo, como Estados Unidos y el Reino Unido empiezan a hacer pública su inteligencia de lo que son los planes de Rusia, es decir, el plan que tienen es invadir, es lanzar un ataque de gran escala, Rusia al mismo tiempo tiene que decir que no para confundir, generar confusión, y esto hace que también, en buena medida, su opinión pública no crea que esto va a pasar. O sea, en buena medida, incredulidad
en Rusia, ¿no? Y genera, cuando empieza la guerra el 24 de febrero, genera un nivel de conmoción y incredulidad también en mucha gente en Rusia, tanta como en el resto del mundo, ¿no? de esta conmoción. Y a partir de ahí, lo que vemos es que con este, si recordáis, este vídeo que el Kremlin hace público 1 o 2 días antes de lanzar la invasión, de esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que en mi opinión ese es un vídeo que no está destinado ni a nosotros como audiencia occidental, ni siquiera a la audiencia rusa, sino básicamente a los ecosistemas del Kremlin, para recordar quién está al mando y que además todos están en ese barco. O sea, en mi opinión ahí es mucho más de consumo intra-Kremlin ese vídeo que se hace público. A partir de ahí es un mensaje mucho más autoritario. Y en estos 2 meses que llevamos, Rusia se ha hecho mucho más autoritaria de lo que ya era antes, ¿no? Ha cerrado una radio que era Eco de Moscú, ha cerrado el canal DOTS, que ya lo había sacado de la, digamos, como de la TDT y lo había puesto solo los canales por cable, entendernos, y va limitando cada vez más. Bueno, por eso no se puede decir, no se puede utilizar públicamente la palabra guerra en Rusia. O sea, Rusia lo que tiene es una operación militar especial, ¿no? O sea, tiene que, digamos, el discurso público está muy, muy controlado. Están prohibidas las manifestaciones. Incluso en teoría las de una persona también están prohibidas, y de hecho ahora también hay los que se ponen en un sitio sin cartel, sin nada, así, como si tuviera un cartel invisible, también son detenidos. Y entonces el régimen ahora está pidiendo, y aquí ya termino, 2 cosas. Todo está diciendo, 1, ahora todo el mundo sabe que el impacto de las sanciones que se han puesto, que es una de las grandes sorpresas, la reacción tan contundente de la Unión Europea, a mí en estos 2 meses y medio, si algo me ha sorprendido, han sido las sanciones de la Unión Europea, que no esperaba esas, que tiene que ver con la gravedad, obviamente, de lo que está sucediendo en Ucrania. El impacto económico cada vez se van a sentir más, por mucho que Rusia os esté diciendo que está dando más dinero y que va todo fenomenal, ¿no? Bueno, esto cada vez, y muchos rusos ya están, digamos, afrontando dificultades, ¿no? La segunda es que está obligando, así como antes decía, ¿no? Antes era una aceptación pasiva, ¿no? Tú, con tal de que no hicieras una oposición activa y mostraras claramente que tú vas contra el Kremlin, no ha pasado nada. No, ahora lo que está pidiendo el Kremlin es una adhesión proactiva, que salgas con la Z, que la han dejado ambigua, no se sabe muy bien esa Z qué es, ¿no? La Z, hay que ir con la Z hasta el final y proactivamente tienes que mostrar esa adhesión, ¿no? Y movilización, ¿no? Entonces esto es lo que introduce enormes incertidumbres, ¿no? En el régimen y en qué va a pasar en Rusia, no solo en Ucrania, sino dentro de Rusia. Porque yo, en mi opinión, esto no es sostenible eternamente, porque esta movilización no se va a poder sostener constantemente, ni la mayor parte de los rusos está por la labor ni entusiasmada con eso. La movilización, que se rumoreó mucho, ¿no? Putin anunciará una movilización general el 9 de mayo, que es el día de la victoria. A mí me parece improbable, porque la movilización es muy impopular. Primero, porque no está claro que esta movilización vaya realmente a tener un cambio, suponer un gran cambio en el estado del campo de batalla en Ucrania, y segundo, porque es altísimamente impopular a lo largo y ancho de Rusia. Y eso no va a variar. Y entonces, también se dice mucho, ¿no? Bueno, los rusos son más resilientes que los europeos. Bueno, en parte, o sea, tiene una parte de verdad eso. En Europa, digamos, se nos rompe la lavadora y se acaba el mundo, ¿no? Y es una gran tragedia. O sea, cualquier pequeño problema doméstico nos parece el fin del mundo. Bueno, Rusia, pues, simplemente porque en su siglo XX, bueno, ya antes, ¿no? Pero el siglo XX ha sido lleno de grandes calamidades. Bueno, pues están más acostumbrados, son más resistentes. Bueno, es posible, pero también se han acostumbrado también a otras cosas, ¿no? Y vimos, por ejemplo, que bueno, el drama que suponía para muchos, ¿no? Que se cortara el Instagram en Rusia, ¿no? Y ahora lo que más se baja en Rusia son las VPNs, ¿no? Para poder acceder desde allá, ¿no? Y el régimen también permite en buena medida eso. ¿Por qué? Porque es una válvula de escape. O sea, no, precisamente por eso, porque, o sea, intentar convertir Rusia, digamos, en Corea del Norte no es fácil. No, estoy exagerando un poco, pero eso es difícil, ¿no? Y introduce muchos elementos, bueno, muchas interrogantes y mucha incertidumbre, también para el propio régimen, ¿no?
Porque ¿qué ha hecho? Y ahora ya sí que de verdad, última frase. Digamos, del entorno que había en el Kremlin, siempre había habido diferentes familias, ¿no? Y había habido, comentábamos antes, ¿no?, una serie de personas, ¿no?, liberales del régimen y liberales sistémicos, ¿no?, que no se oponían al régimen desde el punto de vista político para nada, sino que eran parte del régimen, como los casos ministros, pero que ponían mucho énfasis en la necesidad de tener, bueno, pues unas finanzas que funcionen y que hacer que todo lo posible para que la economía se pareciera más o estuviera más integrada y fuera lo más competitiva posible. Todas estas, dos o tres que quedan, ¿no?, entre ellos el primer ministro como figura disminuida políticamente, han sido apartados. Ahora la voz cantante la llevan, digamos, lo que tendríamos como duros, ¿no?, del régimen, que son los que están convencidos, o muy, muy convencidos, genuinamente convencidos, de esto que os comentaba antes, de revoluciones de colores, ¿no?, una gran conspiración que viene desde el exterior. Están muy convencidos de eso y de que eso es una amenaza existencial y que en consecuencia tenemos que hacerle frente. Esto viene de fuera y estamos afrontando una guerra en la que llevamos 10 años desde su perspectiva, desde el 2012 como mínimo. Y eso, bueno, pues haciendo el régimen cada vez más opaco, muy cerrado, ellos perciben que esto lo hace más resistente, más seguro frente a esta amenaza, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo es sostenible? Pues este es el gran interrogante, ¿no? Y si eso lo hace más resistente en el medio y largo plazo, para mí es un gran interrogante. En el corto plazo sí, ¿no? Por eso he empezado, si no me he comentado, ¿no?, que va a haber protestas y va a haber un asalto al Kremlin popular, pues parece muy, 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 muy poco probable eso. Insisto, yo no tengo una bola de cristal, pues si pasa mañana, el resto de lo que he dicho yo creo que tiene algún sentido. O sea, que si pasa mañana eso. Pero no parece lo más probable, francamente, ¿no? Eso parece altamente improbable. Pero a medio y largo plazo, pues si la prosperidad económica no vuelve, no parece que vaya a volver, ¿no?, aislados económicamente, y encima habiendo empujado a todos sus consumidores europeos, y especialmente a Alemania, a pensar cómo van a hacer para reducir su dependencia y para eventualmente no consumir nada de gas y petróleo ruso en un plazo relativamente corto, ¿no? Sabemos si es posible, pero esa es la intención. Y eso es un cambio tan drástico como que cambia lo que ha sido la política en Alemania pues desde hace prácticamente 50 años. O sea, que no es un cambio menor. Y eso es el resultado de lo que estamos viendo estos días, ¿no? Así que a partir de ahí, incertidumbre, porque el régimen, como digo, entra también en un territorio desconocido en el que no había estado, en ser una dictadura extremadamente autoritaria, altamente represiva, y optar única y simplemente por el elemento represivo, ¿no?, de aprieta las filas y ya está. Así que ese es el gran incógnita y de eso depende tanto Ucrania como la estabilidad en el continente europeo. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Yo te quiero agradecer sobre todo el que nos hayas llevado a la perspectiva de la mirada global desde el otro lado, porque generalmente nos acostumbramos a nuestra mirada que está mediatizada por nuestra experiencia vital, ¿no? Y siempre desde Occidente, pues y sobre todo en las últimas décadas, pues hemos visto pues esa caída, esa decrepitud del sistema soviético que ha llevado a una sociedad quizá mucho más débil que la occidental. Pero una de las cosas que nos hayas dado luz es que hay otra mirada, que es la mirada de ellos internamente, de Rusia y especialmente, como mencionabas, del Kremlin, y la mirada hacia Occidente, hacia sus adversarios. Vamos a pensar sus adversarios de modelo social, de modelo económico, etcétera, etcétera. Pero claro, hay algo que has mencionado muy claro, y es que las perspectivas que tenía probablemente este poder del Kremlin, Putin o sus, digamos, asesores, de que, bueno, pues no iba a tener una resistencia militar como la que está teniendo, que no iba a tener una respuesta económica desde Occidente como la que está haciendo, que no iba a haber quizá pues una política no ya solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, de romper la dependencia de Europa, de Rusia, en cuanto a sus proveedurías energéticas, etcétera, etcétera. Claro, todo esto era la mirada que tenían hace 2 meses, 3 meses. Ahora la mirada tiene que ser distinta. En tu experiencia, y esta es la pregunta que yo te quería hacer, en tu experiencia, ¿existe la posibilidad
de que dentro de ese núcleo de Putin que le rodea haya un análisis corrector de esos errores que tenían en esa mirada y que eso les pueda llevar a buscar alguna solución, lógicamente una solución que les permita salir del conflicto con una cierta dignidad para mantenerse, ¿no?, dentro de su estado de poder en la propia Rusia, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que haya un análisis y una reflexión interna que conlleve posteriormente a una solución, no digo rápida, pero sí algún tipo de solución? Bueno, es una excelente pregunta, de difícil respuesta. A ver, que se produzca esa reflexión es difícil porque, digamos, a partir de esa reunión que mencionaba, ¿no?, del vídeo famoso del Consejo de Seguridad, o sea, el mensaje ahí que dejó Putin era muy claro, ¿no? O sea, aquí mando yo y estamos todos en este barco y entonces esta humillación a la que sometió a algunos, ¿no?, comentada muy vista, ¿no?, la de Naryshkin, que es, bueno, el jefe de su servicio de inteligencia exterior. También sabemos que está habiendo muchas purgas, ¿no? O sea, no lo sabemos con total certeza, obviamente, pero hay bastantes indicios, ¿no?, de que se están produciendo estas purgas, ¿no?, como resultado de lo que ha pasado en Ucrania, ¿no?, de los clarísimos errores o fallos de inteligencia. Tampoco eso propiciará necesariamente que haya una reflexión y una autocrítica, porque esta es una de las grandes desventajas de las dictaduras. Las democracias también cometen errores, claro, y a veces muy grandes, ¿no? Pero normalmente, bueno, según en qué sitios, ¿no? Cuanto más pues serio es el país, más profunda suele ser su reflexión y sus procesos a veces de autocrítica interior, ¿no?, interna. La operación de intervención en Libia, ¿no?, que son los argumentos que usa mucho el Kremlin, y ahí tiene una parte de razón evidente, resultados no fueron muchos errores, bueno, pues propició una gran reflexión pública en el ámbito del House of Commons en el Reino Unido, ¿no?, una comisión para entender exactamente qué errores, ¿no?, dónde habían estado, qué grandes errores, qué les había llevado a cometer tantos errores y cometer errores de interpretación, ¿no?, saber, para tratar de corregir el rumbo que va a pasar en sucesivas crisis, ¿no? Esto en Rusia es mucho más difícil, porque ya se han acostumbrado y en los últimos años Putin lo que ha ido propiciando es rodearse de gente que cada vez le diga que sí a todo, ¿no?, lo que en inglés se llama los yes man, y que le digan probablemente lo que piensan que quiere oír y no lo que tiene que oír. Y esto es una bola que va creciendo y que es muy difícil de revertir después, ¿no? Yo lo veo poco probable, tampoco, por ejemplo, cuando estamos viendo a los diplomáticos rusos, no, lo que sugiere su actuación, ¿no?, y su comunicación pública no es que vayan a corregir el tiro en esa medida o que estén buscando un cierto acomodo, ¿no? El que siga, por ejemplo, la cuenta de la embajada de la Federación Rusa aquí en España se quedará muy sorprendido de la comunicación pública que se imagine una embajada española o de cualquier país europeo poniendo ese tipo de tweets, ¿no?, y retuiteando según qué tipo de cosas. Y yo creo que todos llegar a la conclusión de que no, eso no sería posible, ¿no? En Ucrania, a ver, puede haber en algún momento un intento de alto el fuego, de armisticio, ¿no? O sea, que se le agoten las fuerzas a Rusia y Ucrania puede tener también en algún momento el incentivo de pensar, bueno, pues así yo reagrupo mis fuerzas y recibo más de Occidente y refuerzo, ¿no? Esto puede pasar. Pero solución ahí es muy difícil, porque todavía no hay ningún indicio que nos lleve a pensar, aunque han cambiado un poco su retórica, ya no están hablando de desmilitarizar y desnazificar, que estos son eufemismos para decir, pues vamos a ejecutar a todos los que no nos gustan y vamos a poner unas marionetas aquí y vamos a desarmar el país para asegurarnos de que esto no, en fin, que no nos puede desafiar nunca. Esto ahora parece que han asumido de que no es posible a corto plazo, pero no hay ningún indicio de que hayan renunciado a esto a medio y largo plazo. Entonces, yo creo que el Kremlin va a intentar ganar tiempo y que sus perspectivas mejoren. Pero de momento no hay ningún indicio de que vaya a renunciar a esos objetivos. Puede intentar presentar, bueno, hemos liberado el Donbass. Esto no va a generar, desde luego, ningún fervor como lo de Crimea. Además, la gente pues, va a decir, pero prácticamente esto ya lo, no sé, ya en cierta medida ya controlamos, ¿no?, unas porciones de este territorio. Esto puede pasar, pero a medio y largo plazo no hay ahí, de momento, ningún indicio ni de que vaya a haber esta reflexión, ni
ni ningún intento de corregir el rumbo, sino de más subida hacia adelante. Desde luego su comunicación pública claramente va en línea de nosotros vamos a ir hacia adelante y aumentar la apuesta. También ellos tienen sus bazas, o sea, su cálculo es que en Europa ahora estamos muy tranquilos, pero la inflación tarde o temprano va a generar mucho más malestar social, esto a ver qué se traduce. Ellos pueden jugar también a presionar y reducir el suministro de gas en el próximo invierno. Esto podría generar una gran tensión, particularmente en Alemania, para el consumo de su industria, no solo, pero ahí. O sea, que ellos también tienen ahí sus bazas de que el contexto en unos cuantos meses no tiene por qué ser tan desfavorable. O sea, que esto puede ser mucho más desfavorable y entonces ya veremos. O sea, que esto está un poco abierto. Gracias. Me gustaría dar paso a preguntas a la audiencia, sí. ¿Estoy yo? Sí, claro. Sí, yo soy la única, parece. Vale, ya que están hablando de la visión del Kremlin, ¿no? De cómo pueden apoyar o al contrario, pero quería específicamente si pueden hablar de, bueno, lo que es el núcleo duro del Kremlin, yo creo las manos derechas, que para mí es ahora mismo, al menos lo que se está viendo en la tele, son Lavrov y Shoigu. Entonces, o sea, ¿cuál es el papel que ellos juegan ahora? Bueno, yo, por matizar un poco, yo si pudiera a manos derechas, creo que es Patrushev, no sé si conoces, el secretario del Consejo de Seguridad, más que Shoigu y más que Lavrov. Y creo que es más Patrushev el que realmente... Y su visión es de conspirativa total y de Occidente es nuestro enemigo, y entonces ellos suben la apuesta. Y bueno, esta idea, y estamos en guerra ahora con la OTAN de forma subsidiaria, y la OTAN va a utilizar, está utilizando a los ucranianos como carne de cañón, etcétera, etcétera. Pero, o sea, no, ¿tú no crees que estén utilizando a Putin, sino que Putin en sí mismo él tiene unas condiciones muy claras? Sí, yo creo que No sí, sé, además él es el que manda, o sea que... No se deja manejar. ¿No crees que le estén tratando quizás de dar un golpe internamente, sino que todo va a una línea muy homogénea? A ver, como he dicho antes, o sea, un golpe de palacio tampoco parece lo más probable, pero ese tipo de cosas siempre se generan en las sombras. O sea, pero no parece lo más probable porque, desde luego, el que lo hace asume un gran nivel de riesgo y si no le sale todo muy bien muy rápido, se asume un gran nivel de riesgo. Y desde luego una de las cosas que ha hecho Putin, que ya digamos viene también de la tradición soviética, pero es fragmentar también el poder de sus agencias de inteligencia, generar equilibrios dentro del régimen, por ejemplo, algo que es muy ilustrativo. Esto que comentaba antes de organizaciones que tienen que ser calificadas de agentes extranjeros, ¿no? Hasta 2017, algunas de ellas han seguido recibiendo subvención pública, ¿no? Del Kremlin, bueno, como aquí, ¿no? El dinero público que recibe cualquier organización, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque el Kremlin también quiere generar equilibrios, ¿no? Uno de sus pilares ha sido la iglesia de la Rusia ortodoxa. A pesar de eso, también han puesto ciertos límites. Grupos ultranacionalistas, que no se tienen mucha fuerza, todo este contexto, ecosistema del nacionalismo, al Kremlin siempre le ha inquietado mucho, y este es el que más le inquieta de esto. Cuanto, digamos, ha pasado de un determinado límite, el Kremlin lo reprime, en algunos casos, porque no quiere que haya nada que escape a su control. Entonces, esto también desincentiva golpes, movimientos bruscos en palacio, digamos, porque puede haber otros elementos alrededor, ¿no? En ese contexto que tú no vas a controlar fácilmente y que si piensan que se pueden mover sillas, también pueden tener incentivos para querer cambiar las cosas, ¿no? O sea que esto no, o sea, yo creo que Putin, por ejemplo, que sepamos, él dice abiertamente, ¿no? Esto sí se ha dicho más de una vez, ¿no? Que él no consume Internet, ¿no? Que no consume Internet y que su única fuente de información es su entorno del Kremlin, ¿no? La información que le van dando. Entonces, claro, si la información que le filtran está muy sesgada, ¿no? Por propios sesgos de confirmación. A ver, yo siempre digo una cosa que es que en el Kremlin tienen toda la información, tienen mucha información, porque tienen unos centros de inteligencia gigantescos, distribuidos por todas partes. Están hackeando constantemente a todo el mundo. En Europa, me refiero.
cooptan un montón de élites. Aquí en Madrid, tienen cooptado un montón de gente, ¿no? Con todo el mundo. Tienen toda la información. Ahora, ¿eso significa que comprenden bien las cosas? ¿Qué va? No, porque todo eso pasado por un filtro, cuando tú tienes unos sesgos muy potentes, lo pasas por tu filtro y al final todo te encaja en tu narrativa y lo que tú querías. No necesariamente, tu comprensión de la realidad no necesariamente mejora. Por ejemplo, el vínculo transatlántico, la relación entre Europa y Estados Unidos, que es una cuestión compleja, ¿no? Con sus matices, con sus indias, ¿no? Es algo, por ejemplo, que nunca han conseguido comprender bien, ¿no? Algo muy grande y muy evidente. Entonces, o bien consideran que todos los europeos son marionetas, o bien que queremos, o que somos vasallos y que queremos librarnos del yugo de Washington. Bueno, pues no es exactamente así. O sea, pues yo creo que Fernández está lejos de la realidad eso, ¿no? O sea, que el vínculo transatlántico no funciona así. ¿Estados Unidos es el socio que más manda en OTAN? Sí, claro. Pero que todos los europeos se sienten súbditos atemorizados por Washington. Yo creo que no funciona exactamente así. Si no, bueno, pues decir, Finlandia no estaría en la. Pues esto no lo consiguen comprender, ¿no? Pese a que tienen toda la información que quieras. Y de como esto, 1000 ejemplos, ¿no? O sea, que tienen ahí un sesgo y hay un proceso ahí de pensamiento de grupo muy potente. Y lo que he comentado antes, ¿no? O sea, como ha ido eliminando, quitando de la primera línea visiones un poco diferentes, ¿no? Pues estos liberales, ¿no? Liberales del régimen, ¿eh? O sea, tal, pero el aspecto económico, desde luego, liberales. Y otras voces, pues eso también refuerza. Entonces, si todo el mundo que está a tu alrededor te dice que sí a todo, y todo el mundo además comparte un poco tus percepciones y tus paranoias y sesgos, esto al final empobrece la calidad de tu debate, claro, tu análisis. Porque al final, si todo el mundo está de acuerdo, pues a lo mejor es muy cómodo en las reuniones, pero no es necesariamente lo mejor. Muchas gracias por la conferencia interesantísima y efectivamente dando esa visión que yo creo que se echa en falta, pues también un poco por cierto bloqueo o apagón mediático, ¿no? de las noticias que vienen desde el otro lado, aunque puedan estar envueltas en la lógica propaganda. Yo lo que me gustaría preguntar o plantear es un poco el qué y ahora qué, ¿no? Porque cualesquiera que fueran los objetivos de Putin o de Rusia, al principio, hace 90 días, lógicamente han cambiado. No sabemos si era la anexiones completa, si era esa desnazificación que no sabía muy bien también lo que es. También, lógicamente, lo de Ucrania. No sé si probablemente se plantearon, incluso Estados Unidos invitó al presidente a que cogiera el avión y se siguiera. Lógicamente, afortunadamente para Ucrania, esa no es la oposición, pero tampoco parece que la situación de Ucrania, salvo que considera una victoria militar, que tampoco parece que tenga capacidad suficiente, pues Ucrania en este momento es un país que no tiene, digamos, una viabilidad económica, salvo que esté permanentemente subsidiada desde Europa, porque no tiene ahora mismo salida al mar, su economía no es viable, salvo que reciba 4 o 5 mil millones de euros que recibe mensualmente para mantener, digamos, su aparato no solamente militar, sino... Entonces, en esta circunstancia, también Rusia yo creo que se ha visto frente a su espejo, y su espejo es un país de 140 millones de habitantes, un país con una economía discreta a nivel tanto de su Producto Interior Bruto como de su posicionamiento en el mundo, y con esa potencia militar que ya no es tanto, salvo el tema de la disuasión, que en este caso parecía que se quería utilizar más con carácter agresivo de la amenaza nuclear. Entonces, con este planteamiento, yo creo que probablemente a ninguno de los actores también hay otra visión, que es el de considerar esta guerra como una guerra, digamos, interpuesta entre realmente, que es el conflicto entre China y Estados Unidos. Y hay unos actores que son, en el fondo, secundarios. Llegados aquí, tampoco parece, creo yo, que a Europa le interese que Rusia caiga en una situación, ya sea por una derrota militar o una falta de consecución de esos objetivos, cualquiera que fuera. En esos periódicos estados de desestabilización, de implosión que tiene algo de su historia, porque a fin de cuentas estamos hablando del país que está desde la frontera europea hasta el Pacífico. Y por otra parte, Ucrania, por mucho que de momento se sienta segura en el sentido de que ha salvado su soberanía, lógicamente tiene que ofrecer un futuro a sus ciudadanos. Entonces, con ese escenario, ¿crees que el conflicto es sostenible? Que no haya realmente fuerzas trabajando desde fuera, es decir, bueno, esto requiere algún tipo de
de compromiso, porque realmente Rusia realmente se ha visto ante su espejo de sus limitaciones y que, por otra parte, Ucrania, su aspiración tampoco puede ser una victoria militar y, por otra parte, tampoco puede aspirar a mantenerse indefinidamente en esta situación. Una cronificación de conflicto. Sí, a ver, bueno, tu comentario, su pregunta. A Europa evidentemente no le interesa, pero es que Europa, claro, lleva 40 años, desde luego 30, ¿no? Desde que cayó la Unión Soviética, haciendo todo lo posible por ayudar a Rusia en su modernización y tener una relación lo más positiva, provechosa, estable y amistosa con Rusia. Y esto progresivamente pues, nos ha ido llevando cada vez a una mayor incomprensión mutua, ¿no? Y a un mayor alejamiento. O sea, no, los resultados de la Ostpolitik alemana de los años 70, en Alemania le está costando mucho, pero están ahora en eso, en llegar a la conclusión de que esta política, esta idea de cuanto más comercio hagamos, cuanto más nos integremos con Rusia, cuanto más invirtamos allá, mejor para todos. Y mejor a Rusia y nos irá mejor a nosotros. Esto ha fracasado estrepitosamente. Y entonces, a Europa evidentemente no le interesa, Europa no gana nada con esto, pero esto es una decisión tomada en el Kremlin y en la cuestión de Ucrania, en tanto en cuanto Rusia no acepte el derecho de Ucrania a existir, que es lo que le está negando, pues los ucranianos van a seguir teniendo un incentivo para luchar. Entonces, los ucranianos, si pudieran arreglar la mañana, supongo que estarían encantados, pero no renunciando ni a su soberanía y existencia, y en este momento tampoco tienen un gran incentivo para aceptar definitivamente pérdidas territoriales, porque en el campo de batalla no han sido desde luego vencidos. Si pueden vencer ellos, bueno, está por ver, pero mientras se mantenga, y desde luego en este momento, el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, su defensa es sostenible. Y este apoyo en este momento es muy fuerte. O sea, eso en este momento Washington, Londres, Varsovia es máximo. Entonces, ahí, o sea, es una situación por eso de muy difícil resolución, en tanto en cuanto no haya un cambio en los planteamientos del Kremlin con respecto a Ucrania. Y esto es lo que yo todavía personalmente no veo ningún indicio. Ahora que Rusia también va a sufrir. Entonces, a medida que pasen los meses, los incentivos de cada una de las partes pueden variar. A medida que, bueno, pues también la posición europea puede variar. En la medida que haya una crisis económica o no, todo esto irá jugando dentro de esta ecuación de múltiples variables, ¿no? O sea, pero en este momento yo no veo ahí, digamos, al final del túnel una salida sencilla. La posición de Ucrania, evidentemente, para su reconstrucción y demás es pésima, claro. O sea, una posición, porque eso también es uno de los objetivos que está persiguiendo Rusia. Pues voy a hacer inviable el país. De eso iba también cerrar el acceso al mar. Cuando mantiene Odessa. Rusia lo tiene muy difícil ahora para tomar esa ciudad. Y mientras Ucrania mantenga el puerto de Odessa, seguirá teniendo una vía de conexión con los flujos globales. O sea que... Pero no, es una situación complicada. Es que en este momento, francamente, es difícil atisbar una solución más allá de posibles saltos de fuego, eventualmente alguna armisticio. Puede pasar. Pero una solución, una paz duradera, sostenible, esto lo veo, de momento no lo veo, la verdad. Vamos a permitir una última pregunta, que nos hemos excedido del tiempo, si es que hay alguna pregunta. Va a entrar nuestra querida directora Gloria Campos, del máster en Cine, Televisión y Medios Interactivos. Voy a prepararlo aquí, un segundo. Hola, buenas tardes. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Primero agradecerte porque me pillas en el Congreso Internacional de Human Building que ha inaugurado esta mañana Su Majestad la Reina y el presidente del gobierno, y entonces es tan apasionante tu charla. Yo me he metido en una cabina de traducción para escucharte, que quería hacerte algunas reflexiones, ¿vale? Bueno, primero agradecerte y en nombre de la UNIT, de verdad, toda la sabiduría que nos da. Pero te voy a decir unas frases que se han dicho hoy por Michelle Bachelet
que se han dicho por la política Bielorrusia Svetlana Tikhanovskaya, perdóname que yo no lo sepa pronunciar. Y mira, han dicho algo así como en esta gran catástrofe geopolítica, mirando a Ucrania, nos sentimos invisibles. Tú conocerás muy bien este congreso donde están las grandes lideresas, tanto de las Naciones Unidas y de todos los sitios. Y lo que nos comentaban es, ¿y África qué? Es decir, en África hoy hemos tenido a todo el cuerpo de embajadores africanos casi en pleno, o sea, 48 embajadores, entre ellos el de Centroáfrica, que como muy bien sabes son proclives a la Unión Soviética, y nos han dicho que bueno, que la mirada que tenemos en Occidente nada tiene que ver con la mirada que tiene en África. Perdóname que te saque de tu zona de confort, pero como ha sido tan brillante tu exposición, de hecho yo te leí por primera vez en ese artículo maravilloso que escribiste de Miedo al vacío en El País, ¿no? Sí me gustaría preguntarte, ¿no? Mirando a Ucrania nos sentimos invisibles. Aquí estaban personalidades, la mujer de Mandela, 5 primeras ministras, todo el mundo, toda la prensa preguntaba, ¿y África qué? Y la Bielorrusia, que por cierto con un despliegue de seguridad, ni siquiera el que tenía Su Majestad la Reina ni el presidente del gobierno, con más de 20 coches cubriéndola, porque como sabes está amenazada de muerte. Esta gran catástrofe geopolítica, Nicolás, con África, que tiene los grandes recursos y donde, como tú muy bien sabes, la mayoría de los países están indeterminados, porque al final sabes que está siendo una gran catástrofe económica para África. ¿Qué nos dices? Y te acabo con la primera expresión que te he dicho. Mirando a Ucrania nos sentimos invisibles, y no lo digo yo, lo dice Michelle Bachelet, lo dice todas estas mujeres africanas de Liberia, de Uganda, de Senegal, y, ay, perdona porque no sé si estoy con el vídeo, que están aquí debatiendo en un lobby internacional, como bien sabes, que es importantísimo, y diciendo, ¿y nosotros qué? Ya sé que has hablado de las mujeres, no voy por esa línea, voy por... ¿Y África qué? Y muchísimas gracias, Nicolás, porque me he metido en una cabina de traducción solamente para escucharte y para hacerte esta pregunta. Mirando a Ucrania nos sentimos invisibles. ¿África qué? Nicolás. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria, por tu pregunta y tus reflexiones. Muchas gracias. Además, muy pertinente y es muy interesante, ¿no? Lo que comentas, porque, a ver, bueno, porque hay claramente un choque de percepciones, o un decalaje entre las percepciones entre el mundo occidental o euroatlántico y el resto del mundo, clarísimamente, con respecto a la cuestión de la invasión rusa de Ucrania. Porque visto desde Europa o desde el ámbito euroatlántico, porque también hemos puesto a Estados Unidos y Canadá, esta guerra marca un punto de inflexión, ¿no? Y lo vemos como un elemento que cambia por completo el contexto global y que tendrá un impacto global, ¿no? O sea, aunque la crisis esté, digamos, la crisis militar esté centrada o concentrada en el territorio ucraniano. Sin embargo, en el resto del mundo, la percepción, yo creo, dominante es que esto es una guerra europea y un problema de los europeos, y que va con ellos muy de lejos, ¿no? O sea, que tiene poco que ver con ellos. Y eso explica esto que comenta Gloria, ¿no? De que en África, bueno, pues sientan esto con lejanía y se sientan, bueno, pues como un poco olvidados, ¿no? Visto desde aquí. Pero bueno, esto tiene que ver con esto, con que en Europa esto se está viviendo como una crisis existencial, potencialmente existencial, lo que motiva, por ejemplo, el cambio de postura en Alemania, en el debate, no es solo la percepción de la gravedad de las acciones de Rusia en Ucrania, es la percepción, es que de repente se dan cuenta de que Ucrania puede no ser el único teatro de operaciones, es que la guerra puede expandirse a más territorios europeos. Y eso genera una enorme inquietud. Eso es lo que motiva, pues, de nuevo, la decisión de Suecia y Finlandia. O sea que, digamos, por eso hay ese choque de percepciones que comentaba Gloria, ¿no? Muy oportunamente, porque efectivamente
Esto es así y es un problema para los europeos o para el ámbito euroatlántico y que Rusia intenta explotar, ¿no? Tanto en África como en América Latina como en Asia, ¿no? Ha perdido alguna votación en Naciones Unidas, pero veremos por cuánto tiempo, porque evidentemente las acciones de Rusia son muy evidentes, ¿no? Ha cruzado una frontera y, en fin, desde el punto de vista del derecho internacional, muy poco discutible quién es el agresor y quién es el agredido, ¿no? Por mucho que uno crea que está cargado de razones, pero los hechos son muy, muy elocuentes. Pero este choque de percepciones puede jugar muy en contra del mundo occidental. Y por eso creo que es importante, y aprovecho para decirlo, ¿no? Porque creo que ahí los países euroatlánticos tendrán que hacer un esfuerzo por atraer a otros países, ¿no? A otros continentes a su, digamos, un poco su perspectiva con respecto a esta cuestión, o si no, digamos, esto puede jugar muy en contra suya en ámbitos como Naciones Unidas y otros, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Nicolás. Creo que podríamos seguir mucho más tiempo hablando de la cantidad de implicaciones que tiene el momento actual que estamos viviendo y sobre todo escuchándote, porque yo creo que sí que nos has dado muchas luces que ahora tendremos que pensar. Muchas gracias y muchas gracias a los asistentes.